Radio Cristiana, la última trompeta. Compartir la palabra de Dios, ya que es una bendición para nosotros estar aquí dando la palabra del Señor, dando esas palabras de aliento para aquella persona que necesita, para aquella persona que está triste, para aquella persona que se siente desamparada. Créame que no está desamparada porque hay uno que ha prometido estar con nosotros. Tal vez tú que nos estás escuchando en este momento, tal vez estás lleno de problemas, tal vez estás llorando, tal vez estás en medio de una angustia. Déjame decirte que hay uno que puede ayudarte. También les quiero decir a aquellos hermanos que se han extraviado, que no te quedes ahí, que no te quedes botado, que no estés metido en ese hoyo, porque hay uno que te puede sacar de ahí. También les quiero decir y agradecer a Radio Elohim por darnos esta oportunidad de compartir este tiempo con todas esas personas que nos están escuchando vía internet, vía radio. En realidad nos gozamos, es un privilegio para nosotros compartir la palabra del Señor. Estamos aquí Atlanta, Georgia, el Ministerio Evangélico Iglesia La Última Trompeta. Si alguien nos está escuchando cerca de Marietta, les invito, les hago la invitación a que vengan a compartir aquí con nosotros la palabra del Señor. Estamos en 41 Moore Avenue, Marietta, Georgia. Si usted está escuchando y vive cerca de Marietta, llámenos y nosotros vamos a traerlo hasta su casa. Será para nosotros un placer ir a su casa y traerlos a que sean edificados con la palabra del Señor. Pueden llamar a este número 470-255-4112. 470-255-4112. En realidad es un placer para nosotros irlo a traer. Si usted no tiene cómo venir, nosotros lo llegamos a traer y lo traemos a la casa de Dios, ya que es en la casa de Dios donde Dios nos habla, donde Dios nos va moldeando, donde Dios empieza a tratar ciertas áreas de nuestras vidas que están un poco torcidas. Así que no quito más el tiempo y voy a dejar a nuestro hermano Pablo Márquez, porque él está a cargo de la palabra del Señor. Que Dios lo use en gran manera, que toque el corazón de aquellos hermanos que están extraviados, de aquellas personas que no han conocido a Cristo aún, y también a todo ministro que está haciendo las cosas mal, ya que los tiempos son malos y hay muchos hombres llamados hombres de Dios, pero que solo están por ganancias deshonestas. Así que la palabra va a ser para todos, y esperando que esa palabra rompa toda ligadura, toda cadena, y mi hermano Pablo Márquez con ustedes. Dios me la bendiga, hermanos, a todos los que están escuchando por medio del Facebook y por medio de Radio Elohim. Damos gracias al Señor por darnos una oportunidad más de poder predicar su palabra. Gracias le damos al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mi nombre es Pablo Márquez, con ustedes en esta tarde, que el Señor, pues, ¿verdad? Él los ha puesto en este día para poder predicar su palabra. Damos gracias al Señor por todo. Y bendiciones a todos los que lo van a estar escuchando por medio del Facebook y por medio de Radio Elohim. Y vamos a ir a la palabra rápidamente en la primera carta de Pablo, de Juan. Primera carta de Juan 3, capítulo 3, versículo 8. Allá vamos a leer la palabra y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar y que sea el Señor usando mis labios en esta tarde para que esa palabra sea de bendición para todos aquellos que van a estar escuchando la palabra por medio del Facebook, por medio de YouTube y por medio de la radio. Gracias, Padre Santo, le damos en esta hora, Señor amado. Gracias por esta palabra, Señor amado, que hemos leído, Padre Santo, y que esta palabra, Señor amado, sea edificando vidas para todos aquellos que van a estar escuchando, viendo, Señor amado,
Padre Santo, por medio del Facebook, por medio de la radio, Señor, que esa palabra sea de bendición, Señor amado. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, Padre Santo, para que esa palabra salga con fluidez de mis labios, Señor amado. Úsame, Padre, en esta tarde. Padre, gracias, Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo de Dios. Sabemos, amados hermanos, que todos los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En todos los tiempos que estamos viviendo ahora, amados hermanos, amados amigos que me escuchan, porque eh, leemos esta palabra aquí, porque son los tiempos que la gente solo quiere estar viviendo en el pecado. Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Por eso se llama el tema, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Verdad? Somos directos a la palabra, porque no lo podemos estar nosotros buscándole vuelta, ¿verdad? A las cosas, ¿verdad? Porque todo aquel, dice la palabra de Dios, que hace pecado es del diablo. ¿Para qué vamos a estar diciendo que es del otro, ¿verdad? Es del diablo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que vino, el Hijo de Dios dice, por eso vino, dice, por eso dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Bendito, alabado es su nombre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En amor a nosotros. El Padre mandó su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque toda aquella persona que vive en el pecado vive apartado de los caminos del Señor, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero el Señor en su infinita misericordia envió su Hijo para que nosotros podamos ser salvos, que ya no vivamos en el pecado. Él los aparta, ¿verdad? Él envió a su Hijo para que ya nosotros ya no vivamos esclavizados en el pecado, que ya no vivamos, ¿verdad? Como nosotros queremos, sino a como dice la palabra de Dios, que tenemos que apartarlos del pecado. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que apartarlos de todo pecado que los aparta de la gloria de Dios. Bendito, alabado sea el Cordero de Dios. Dice en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad? Dice que todo aquel que vive en el pecado, dice, la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Si usted, amigo, hermano, usted, ¿verdad?, que no le ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, todo aquel, ¿verdad?, que no le ha aceptado a Cristo vive en el pecado. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, ¿verdad? Porque mucha gente no cree. Cuando uno le habla de la palabra de Dios, esta gente no quiere nada con Dios, ¿verdad? Por eso dice, vino la luz a las tinieblas, pero los hombres, dice la palabra de Dios, prefirieron más a las tinieblas, ¿verdad? Porque viven en el pecado. Bendito, alabado su nombre, mi alma le alaba. Santo es su nombre, mi Cristo de la gloria. Vamos a ir al libro de Juan 3:17. Bendito, alabado es su nombre, mi alma le alaba, Cristo de la gloria. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad? El Señor los ama, ¿verdad? El Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. Por eso el Señor los habla su palabra, que los apartemos del pecado, ¿verdad? Que los aparta de la presencia del Señor. Bendito es su nombre, mi Cristo de la gloria. Dice en el 18, en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Pero el Señor nos habla su palabra para que los apartemos de todo pecado, de todo aquello que los separa de la presencia de Dios. Porque dice que Eclesiastés 9:4 que hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ahorita que está en vida usted, amigo, ¿verdad? Usted que no le ha aceptado a Cristo puede aceptarle, ¿verdad? Para que sea hijo de Dios. Si usted vive viviendo esa vida todavía en pecado, va a seguir siendo un hijo del diablo. Pero el Señor, en su bendita misericordia, envió a su Hijo para
¿verdad? Para que usted sea salvo, para que usted sea un hijo de Dios, para que ya no sea, para que no sea, siga siendo un hijo del diablo. Bendito, alabado es su nombre, mi alma le alaba. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué habla esta palabra? Porque la gente ahora no quiere nada con Dios. Cuando uno le habla la palabra, no quieren ellos, ¿verdad? Porque la luz quiere llegar a cada vida, pero ellos no quieren, que ellos rechazan la verdad. Ellos rechazan a Jesús, ¿verdad? Porque no es a uno que lo rechazan, sino que rechazan a Cristo. Porque el Señor los envía a hablar el mensaje, a hablarle la palabra de Dios. Pero la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere nada con Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué a veces la gente no quiere venir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque ellos viven en el pecado y no quieren, ¿verdad?, que las obras que andan haciendo, las obras malas, sean reprendidas, dice la palabra de Dios. Pero la gente mejor desea vivir más en el pecado. Pero yo le digo, amigo, hermano que me escucha, y usted no siga siendo hijo del diablo, ¿verdad? Pues el Señor le dice en esta tarde, ¿verdad?, que se venga a Cristo, acérquese a Cristo, como dice en el libro de Santiago 4:7. Bendito, alabado es su nombre, mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Dice en el libro de Santiago 4:7, sometidos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Verdad? Cuando nosotros los sometemos a la palabra de Dios, nosotros los sometemos a Dios, ¿verdad? El diablo tiene que huir, ¿verdad? Que todo pecado, ¿verdad?, que los tiene atados, ¿verdad? Cuando nosotros los sometemos a la palabra de Dios, todo pecado tiene que salir de nuestras vidas, ¿verdad? El diablo tiene que huir de nuestras vidas. Dice, sometidos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Tenemos que someternos a Dios. Ya no tenemos que vivir una vida como nosotros queremos. Tenemos que vivir una vida como dice la palabra de Dios. Tenemos que cada día santificarlos, dice la palabra de Dios, porque estamos en los últimos tiempos, amados amigos, hermanos que nos escuchan, porque en estos tiempos hay muchos cristianos que dicen que son cristianos y todavía están viviendo una vida, ¿verdad? Una vida que no es agradada a Dios, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra de Dios que lo sometamos pues a Dios, porque hay mucha gente, muchos cristianos que está viviendo, dice, a mí no me va bien, porque qué clase de vida estás viviendo, si estás agradando a Dios o estás agradando al diablo, ¿verdad? Cuando nosotros agradamos a Dios, vamos a vivir una vida feliz, una vida que, ¿verdad?, cada día en bendición, en victoria y en victoria. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, vivimos una vida, ¿verdad?, agradando al diablo todo el tiempo, vamos a vivir una vida en desgracia. Por eso lo dice la palabra de Dios, que los sometámoslos a Dios, ¿verdad? Y dice, y resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendito, alabado es su nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Bendito, alabado su nombre. Dice la palabra de Dios que los acerquemos a Dios, ¿verdad? Usted, amigo, usted que no ha aceptado a Cristo, dice la palabra de Dios que se acerque a Dios, ¿verdad? El Señor está esperando que usted dé un paso para Él empezar a caminar con usted, porque el Señor es caballeroso. Si usted, ¿verdad?, no permite que Jesús llegue a su vida, entonces Él no va a poder trabajar en su vida. Por eso lo dice la palabra de Dios, acercaos a Dios, que los acerquemos y Él se acercará a vosotros. Y dice, bendito, alabado es su nombre, acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Alabado es su nombre. Tenemos que limpiarnos, tenemos que nosotros purificarnos cada día, ¿verdad? Santificarnos, porque Cristo está a las puertas. Cristo, ¿verdad?, viene por una iglesia que se guarde en santidad, ¿verdad? Porque ya el Señor no quiere que nosotros vivamos acomodados a este mundo, a los deleites de este mundo. El Señor quiere que lo sometamos, ¿verdad?, que vivamos una vida santa, para que no, ¿verdad?, para que en aquel día que Él venga, ¿verdad?, no suframos. La palabra de Dios no quiere,
¿verdad? El Señor, su palabra nos dice que viene tribulación para esta tierra, viene juicio para esta tierra. Por eso el Señor nos dice que los sometamos a Él, que los acerquemos, porque vienen tiempos peligrosos para esta tierra, ¿verdad? Que el Señor va, dice la palabra de Dios, y viene juicio para todo rebelde, todo aquel que no lo ha aceptado, todo aquel que no se quiere apartar del pecado, viene juicio para usted, amigo, hermano que me escucha en esta tarde. Bendito, alabado su nombre, mi alma le alaba. Bendito es su nombre, mi Cristo de la gloria. Mi alma te alaba, Cristo bendito. Dice la palabra de Dios en Juan, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, somos nacidos de Dios, somos diferentes. Ya hacemos la diferencia en este mundo. Somos una luz en medio de las tinieblas. Porque mucha gente dice que es cristiano y no hace la diferencia. Vivan a como ellos quieren. La mujer viste como ella quiere. El hombre viste como ella quiere. Dicen malas palabras. Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, que somos carta leída. Si nosotros somos cristianos, nosotros predicamos la palabra, ¿verdad? El mundo los anda viendo qué nosotros hacemos. Por eso nosotros tenemos que ser testimonio y ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad?, para todos aquellos que los ven, ¿verdad? Bendito, alabado su nombre, mi alma le alaba, Jehová de los ejércitos. Gracias, damos, Padre. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:16, nos dice la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Verdad? Todas estas cosas que los separan de la presencia de Dios, todas estas cosas los apartan de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, ¿verdad? Si nosotros vivimos en el pecado, ¿verdad?, estamos apartados de la gloria de Dios. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, porque esta carne se agrada de lo malo, esta carne le gusta lo malo, pero el Señor nos dice que si nosotros vivimos en el pecado, estamos apartados de Él. Pero el Señor siempre les envía el mensaje, dice la palabra de Dios: los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Todas estas cosas que los pone el enemigo para que nosotros los apartemos de Dios. Pero el Señor los habla en su palabra, que los acerquemos a Él, ¿verdad? Que los acerquemos a Él, ¿verdad? Y el diablo dice, va a huir de nuestras vidas. Pero si nosotros no los acercamos a Dios todo el tiempo, vamos a vivir en el pecado, vamos a vivir mal, vamos a vivir unas vidas desgraciadas, ¿verdad? Por eso la palabra nos dice que cada día los sometamos a Dios. Bendito, alabado su nombre. Y nos dice la palabra de Dios en el primero de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito, alabado sea su nombre. Que mucha gente, muchos cristianos que ha conocido de los caminos del Señor y ahora anda apartado de los caminos del Señor. La palabra lo dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque el diablo quiere destruirnos, el diablo quiere que hagamos, ¿verdad?, todas las cosas, ¿verdad?, que están en este mundo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, que ya los apartemos de toda cosa, ¿verdad?, que atrae este mundo, tanta cosa que está trayendo a las personas, ¿verdad?, que los separan de la presencia de Dios. Bendito, alabado su nombre. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:1, dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bendito, alabado es su nombre. Dice la palabra de Dios, mirar cuál amor nos ha dado al Padre, ¿verdad?, que dio a su Hijo, ¿verdad? Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, amigo, hermano que me está escuchando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuál amor nos ha dado el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él queda no se pierda. Bendito, alabado su nombre. Dice la palabra de Dios, bendito, alabado su nombre. Dice, por eso el mundo no los conoce, dice, porque no lo conoce a Él. Por eso a veces cuando uno habla la palabra, ¿verdad?, la gente dice,
esta gente está loca, ¿verdad? Pero es que, ¿verdad? Pero es que no le ha conocido a Él. Cuando usted haya conocido de Cristo, cuando usted haya acercado, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Va a ser diferente, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que el mundo no los conoce porque no le conoce a Él. Bendito, alabado es su nombre. La palabra lo dice en Primera de Pedro 1:18 al 20 nos dice la palabra de Dios. Sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Verdad? La palabra nos dice que nosotros fuimos rescatados de esta vana manera de vivir. Antes vivíamos nosotros en los deleites de este mundo, pero ahora que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, somos diferentes. Sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no valemos plata, no valemos oro, valemos, dice la palabra de Dios, valemos la sangre preciosa, ¿verdad? La sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, por usted, por mí, amado amigo que me escucha. Bendito es su nombre. Dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Bendito es su nombre. Mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Dice la palabra de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifiestas, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, ¿verdad? Por amor a nosotros, Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, amigos que me está oyendo, que me está escuchando. Él, ¿verdad? En su bendito misericordia, ¿verdad? Él vino a morir por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Pero si nosotros vivimos en el pecado, amigo que me escucha, ¿verdad? El Señor quiere hacer grandes cosas en su vida. El Señor quiere bendecirlo. El Señor quiere apartarlo del pecado. El Señor lo ama. El Señor lo ama, pero no ama el pecado, no ama lo que usted hace, ¿verdad? Si usted vive en el pecado, amado amigo, el Señor le hace un llamado en esta tarde para que usted se acerque a Él. Y Él va a empezar a hacer grandes cosas en su vida. Va a empezar a trabajar en su vida, ¿verdad? Bendito, alabado su nombre, mi alma le alaba. Mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Dice, y mediante la cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Tenemos que tener fe en nuestro Dios, ¿verdad? En Dios, dice la palabra de Dios. Bendito, alabado sea su nombre. Mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Dice en el libro de Primera de Pedro 1:14, nos dice la palabra de Dios. Bendito, alabado su nombre. Como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos, dice, que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Verdad? Como hijos obedientes, dice la palabra, que ya no vivamos, dice la palabra de Dios, bendito su nombre. No los conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Estando en nuestra ignorancia, Señor, ¿verdad? Los perdona, pero ya nosotros conociendo de la palabra, dice la palabra de Dios, que no los conformemos a esto, dice, como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos que antes tenías, ¿verdad? Antes cuando nosotros vivimos antes en el pecado, ¿verdad? No vivíamos agradando a Dios. Pero ahora el Señor nos dice, no los conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Verdad? El Señor los perdona en la ignorancia, pero nosotros ya sabiendo esta palabra, todavía vivimos haciendo pecado, ¿verdad? El Señor dice la palabra de Dios que los apartemos. Que los apartemos de todo pecado, que los aparta a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Nosotros tenemos que santificarnos cada día para agradar a Dios. Si nosotros vivimos una vida acomodada como nosotros queremos, no agradando a Dios, estamos mal. Dice la palabra de Dios
que seamos santos, ¿verdad? Bendito, alabado es su nombre. Dice la palabra de Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Donde quiera que nosotros fuésemos, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que demostrar que somos cristianos, ¿verdad? Que tenemos que vivir en santidad. Dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Jesucristo. Tenemos que ser santos cada día, santificarnos, porque estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que la gente está viviendo a como ellos quieren. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 6:5. Y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos, dice, de corazón era de continuo solamente al mal. Por eso estos son los tiempos que estamos viviendo, amada iglesia, que la gente, todos los pensamientos de las personas, todos los designios, dice, todo en el mal. Pero el Señor lo dice, si nosotros vivimos estas vidas así todo el tiempo, agradando al diablo, haciendo pecado, no estamos agradando a Dios. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, amado amigo, usted que me escucha, estamos en los últimos tiempos que es necesario que nosotros los sometamos a la palabra de Dios. Bendito, alabado su nombre. Mi alma le alaba a Jehová de los ejércitos. Tú eres santo. Mi alma le bendice Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 95:8. Bendito, alabado su nombre. Mi alma le alaba a Jehová. Tú eres santo. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masán en el desierto. ¿Por qué nos habla la palabra de Dios esta ahorita? Dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué nos habla? Dice la palabra de Dios que no endurezcamos nuestros corazones. Porque el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor traía a aquel pueblo en el desierto, ¿verdad? Le decía ¿verdad? A Moisés, ¿verdad? Que le hablara de la palabra, pero aquella gente no quería someterse, ¿verdad? A la palabra de Dios. Todo el tiempo ellos querían vivir en la rebeldía. Por eso les dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masán en el desierto. Aquella gente en el desierto estaba rebelde, no querían santificarse, no querían obedecer a Dios. Por eso Dios, ¿verdad? Él, ¿verdad? No les permitió que entraran a la tierra prometida, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que santificarnos cada día. Tenemos que buscarle, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que santificarnos. Tenemos, dice la palabra de Dios, que vivir una vida santa cada día, que someternos a Dios. Por eso, amado amigo, si usted oye la voz de Dios en esta tarde, el Señor está hablando que se someta de Él, que busque de Él, que le acepte como el único suficiente Salvador. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. Solo en Jesucristo podemos ser salvos, amigo. Usted que anda apartado de los caminos de Dios, esta tarde, Señor, le hace un llamado para que se acerque, que ya no viva esa vida en pecado, esa vida que lo separa de la presencia de Dios. El Señor le dice en esta tarde, amigo, usted que me escucha, bendito, alabado su nombre, acérquese a Dios, no sea rebelde, ya no camine en la rebeldía que usted anda viviendo, acérquese a Dios, porque estamos en tiempos peligrosos, que usted ya no, ¿verdad? Nosotros ya no podemos vivir una vida, ¿verdad? Sin Cristo. Dice San Juan 15:5, que separados de Él nada somos. Nosotros tenemos que cada día, ¿verdad?, vivir una vida como Jesucristo dice, como dice su palabra. Bendito, alabado es su nombre. Mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Tú eres santo. Mi alma te alaba, dice Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3:20 nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, he aquí, dice, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor los hace un llamado en esta tarde a cada uno, amada audiencia que me está escuchando, que lo está viendo por medio de Facebook, ¿verdad? Dice aquí, yo estoy a las puertas. El Señor está a las puertas, hablando a su vida. El Señor habla a su vida. Si usted deja que Jesucristo empiece a moldear su vida, el Señor lo va a moldear. Pero si no,
usted va a vivir una vida todo el tiempo en el pecado, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Aquí dice, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted deja que nuestro Señor Jesucristo empiece a trabajar en su vida, ¿verdad? Porque a veces el pecado no deja. A veces la luz quiere llegar a las tinieblas, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor los habla así, ¿verdad? Que Él es luz, ¿verdad? Pero cuando uno vive en el pecado, vive en las tinieblas. Por eso el Señor es luz, dice, la luz quiere llegar a su vida, amigo, en esta tarde. Pero usted tiene que dejar de que esa luz llegue a su vida para que empiece, ¿verdad? Esa luz a alumbrar su vida, apartarse de todo pecado, ¿verdad? Que lo separa de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, y al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la palabra de Dios, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Verdad? Si nosotros los sometemos a Dios, los iremos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Cristo viene pronto por una iglesia que se guarde, en santidad. Pues si nosotros vivimos una vida, ¿verdad? Sin agradar a Dios, estamos perdidos. Por eso la palabra nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:16. La palabra nos dice que el Señor viene por una iglesia que se guarde, una iglesia, ¿verdad? Que vive en santidad, porque él no viene por algo que esté malo, Él viene por algo que se haya guardado, algo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, lo dice en primera de Tesalonicenses 4:16, dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Verdad? Si nosotros nos apartamos del pecado, ¿verdad? Sepa ese amigo que usted le acepta en esta tarde como el único suficiente Salvador, y Jesucristo viene, ¿verdad? No sabemos la hora y el día que viene Cristo o llega la muerte, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que estar preparados por si llega la muerte o viene Jesucristo, ¿verdad? Porque Él viene por una iglesia que se guarde, dice la palabra de Dios. Bendito, alabado sea su nombre. Mi alma le alaba, bendito es su nombre, Padre Santo. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que santificarnos cada día, que ya no vivamos una vida como nosotros queramos. Bendito es su nombre. Mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Tú eres santo, dice la palabra de Dios. Bendito, alabado su nombre. Que nosotros tenemos que apartarlos de todo pecado que los aparta de la presencia de Dios, de todo pecado ¿verdad? Que los estamos, dice la palabra de Dios, como decía en el Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Por eso estamos en los últimos tiempos, pueblo de Dios, que es necesario que cada día nosotros los sometamos a su palabra. Dice la palabra de Dios, así mismo dice en Lucas 17:28, así mismo como sucedió, dice, en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Verdad? Viene juicio para esta tierra, ¿verdad? Viene juicio, pero el Señor quiere que los apartemos del pecado, que ya no sigamos siendo hijos del diablo, sino que seamos hijos de Dios. Por eso el Señor los advierte en su palabra. Viene juicio para esta tierra, para todo el rebelde, para todo aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios. Viene juicio. Dice la palabra de Dios, en aquel día, dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, ¿verdad? Por eso el Señor los advierte su palabra, ¿verdad? Que estemos preparados, ¿verdad? Para que nosotros vamos a aparecer, porque estamos en los últimos tiempos, que es necesario que los apartemos del pecado, que ya no vivamos, ¿verdad? Haciendo
lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Bendito, alabado su nombre, mi alma le alaba. Bendito su nombre. Dice la palabra de Dios, bendito, alabado sea su nombre, en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. La palabra nos habla cada día para que nos apartemos del pecado. Dice la palabra en Segunda de Crónicas 2, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Verdad? La palabra nos dice que si nosotros los humillamos, ¿verdad? Dice, si nosotros los humillamos y los apartamos, ¿verdad? De los malos caminos que estamos viviendo. Amigo, usted que anda viviendo todavía, ¿verdad? No quiere someterse a la palabra del Señor. El Señor le dice en esta tarde, ¿verdad? Que los apartemos, que los humillemos, ¿verdad? Dice, como dice aquí, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro. Si nosotros los humillamos y los acercamos a Dios, Él va a estar atento a la oración que nosotros le hagamos. Acerquémoslos a Dios, amigo, usted que me escucha, usted que está apartado de los caminos del Señor, es necesario que usted venga a Cristo, porque apartado de Él nada somos. Solo en Él hay salvación, solo en Jesucristo es la respuesta. Usted, amigo, que anda en la vida de drogas, vida de alcohol, ¿verdad? Esas vidas que la llevan a la desgracia, ¿verdad? Por eso tantas familias están destruyendo, tanto matrimonio, porque usted, amigo, ha dejado, ¿verdad? Que el diablo, ¿verdad? Llega a su vida, pero Jesucristo le dice en esta tarde, ¿verdad? Jesucristo lo ama, Jesucristo lo quiere ser libre de toda maldad, de todo pecado que lo separa de la presencia de Dios. Jesucristo quiere que usted sea libre en esta tarde, pero usted tiene que dejar que Jesucristo entre a su vida. Usted tiene que dejar que Jesucristo haga grandes cosas en su vida, ¿verdad? Para que usted sea libre de todo pecado que lo aparta de la presencia de Dios. Bendito, alabado a su nombre. Dice la palabra de Dios, y le busquemos, invocaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. El Señor está dispuesto a perdonarlos. Todo pecado que los aparta de la presencia de Dios, el Señor los perdona, los perdona, porque Él es fiel y justo, dice, para perdonarlos. Por eso dice, como dice Juan 3:16, de tal manera Él los amó, para que nosotros seamos salvos, seamos libres, para que ya no sigamos siendo hijos del diablo, sino hijos de Dios. Bendito, alabado su nombre. Lo dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:15. Ahora está abierto, dice, mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor, ¿verdad? Él lo sigue hablando, ¿verdad? Él está atento a que nosotros le clamemos, ¿verdad? Si usted, amigo, usted hace la oración en esta tarde, que aceptándole a Jesucristo como el único suficiente Salvador, usted va a ser salvo. Va a haber fiesta en los cielos si usted hace, ¿verdad? La confesión de fe, como dice en Romanos 10, versos 9, que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 10, versos 9. Lo dice la palabra de Dios. Bendito, alabado es su nombre. Mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Tú eres santo, tú eres bendito. Dice la palabra de Dios, Romanos 10, versos 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que confesarlo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque mucha gente dice, yo amo a Jesús, tengo a Dios en mi corazón. Pero la palabra nos dice que tenemos que confesarle, tenemos que confesar con nuestra boca, ¿verdad? Tenemos que confesar, no es que decir porque mucha gente, nosotros le preguntamos cuando andamos evangelizando, ¿usted es cristiano? ¿Usted va a la iglesia? No, dice, yo amo a Jesús, tengo a Jesús en mi corazón. Pero la palabra nos dice aquí que si confesamos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón,
dice la palabra de Dios que seremos salvos, ¿verdad? Pero dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted confiesa a Jesucristo como el único suficiente Salvador en esta tarde, será salvo, dice la palabra de Dios. Bendito, alabado sea su nombre. Porque dice la palabra de Dios que nosotros cada día tenemos que vivir una vida santa, santificarnos para Dios. Vamos a ir al libro de Isaías 1:18. Bendito, alabado su nombre. Mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 1:18. Dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Verdad? El Señor, ¿verdad?, lo dice su palabra. Sea el pecado que sea, el Señor está dispuesto a perdonarlos. Dice, venid luego y estemos a cuenta. Porque usted no sabe, amigo, el día de mañana. Usted no sabe, ¿verdad? Usted no sabe el día que llega la muerte o venga Cristo. Si usted se muere en Cristo, dice la palabra de Dios que el Señor, y si usted se muere sin Cristo, el Señor lo va a llamar, dice, lo va a llamar, pero para condenación. Pero si usted se muere en Cristo, el Señor Dios lo va a levantar, dice, pero para vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sea el pecado que nosotros tengamos, el Señor los perdona. El Señor es amor, pero también el fuego consumidor. ¿Verdad? Bendito, alabado su nombre, mi alma le alaba. Está aquí, ha llegado el mensaje, está aquí, pues es mi tiempo, ¿verdad? Y vamos a orar, ¿verdad? Para todos aquellos que vamos a orar, hacer una oración para todos aquellos que quieren aceptarle, que van a aceptar a Jesucristo como el único suficiente Salvador. Vamos a hacer la oración con todos aquellos que me están escuchando o me están viendo por medio del Facebook. Repita conmigo la oración. Dice, oración para salvación. Señor Jesús, sé que soy pecador y que he hecho cosas malas. Creo que moriste por mis pecados y que puedo ser perdonado solo por fe en tu muerte y tu resurrección. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mí, a mi vida, como mi Salvador y mi Señor. Desde hoy viviré una vida que te agrade. Gracias por salvarme. Si usted hizo esa oración, amigo, usted aceptó a Cristo como el único suficiente Salvador, va a ser bendecido, ¿verdad? Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito, alabado su nombre. Vamos a hacer también una oración para reconciliación para todos aquellos que se quieran reconciliar, ¿verdad? Vamos a hacer una oración en esta tarde. Repita conmigo si usted se va a reconciliar. Señor Jesús, estoy ante tu presencia una vez más, reconociendo, Señor, que te he fallado y que mis pecados están hacia ti. Hoy me humillo ante tu presencia, reconociendo que sin ti soy nada. Por más que he intentado alejarme de ti, no puedo, Señor. Perdóname, límpiame, lávame, rompe esas cadenas que me atan por esa sangre derramada en aquella cruz. Curo mi vida y quita de mí ese pecado que impide que seamos unos tú y yo. Espíritu Santo, ayúdame. Gracias, Señor, por perdonarme. Amén. Si usted ha hecho la oración, ¿verdad?, de reconciliación y también de salvación, los felicito. Usted ha tomado una buena decisión en esta tarde. Bendito, alabado su nombre. Vamos a orar por los que se reconciliaron y por los que aceptaron a Jesucristo. Padre Santo, gracias le damos, Rey de Gloria, porque usted, Padre Santo bendito, ha tocado los corazones, ha tocado las vidas, Señor amado, y todo aquel, Señor amado, bendito que aceptó como el único suficiente Salvador. Dele fuerza, dele fortaleza, Padre Santo, y que pueda encontrar un lugar, Señor amado, donde, Señor, congregarse, Padre Santo. Fortalécelos, Padre Santo, bendito, ayúdalo, Padre Santo bendito, dele fuerza a aquel que le aceptó como el único suficiente Salvador. Padre, ayúdalo cada día, Señor amado, a seguir en tus caminos. Padre, también
Para todo aquel, Padre Santo, que se ha reconciliado, Padre, dele fuerza, dele fortaleza, Padre. Que el enemigo no tome ventaja en esta vida, Padre Santo. Dele fuerza, dele fortaleza, Padre Santo, para que Él no se aparte de tus caminos, bendito Rey. Gracias le damos, Padre Santo. Gracias por este momento, Padre Santo, que usted nos permitió, Padre Santo, haber predicado su palabra. Bienaventurados los que escuchan esta palabra y que Dios te bendiga.